La noche en el árbol de Fabricio García, a quien le damos la bienvenida. El libro se llama La noche en el árbol. Bienvenido a la chica. Me acompaña José, que es un buen compañero bibliotecario. Mencionarles que bueno, aquí me está haciendo llegar un breve currículum de Raúl Fabricio García Negrete. Voy a dejar algunos datos que yo creo que lo puedes complementar. Sí, el primer párrafo puedes mencionarlo y mencionamos lo demás. Él es nativo de aquí de Tijuana, donde nació en 1969, efectuó sus estudios en esta ciudad, graduándose en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, 100% jaguar. Para ello, también sirvió como misionero de enseñanza religiosa en 2 años en el área de la Bahía de San Francisco, en California. A su regreso a Tijuana estudió en el Walsh College y se graduó con reconocimientos sobre sí, para operaciones de control de tráfico aéreo, donde se realizó su práctica profesional en la estación de control de tráfico aéreo en Tijuana y se dedicó varios años a los negocios familiares de la pintura y construcción en San Diego, California. En 1997 acompañó a un grupo de jóvenes a un campamento cerca de la Romosa, donde se extraviaron, y al separarse con 2 jóvenes tuvieron un encuentro con seres extraterrestres, que es el tema de su publicación, de su testimonio. Y antes de darle la palabra, comentar que el archivo histórico, bueno, siempre es un espacio que le interesa difundir todo lo que pasa en Tijuana, la historia, los escritores, las familias antiguas, y quiero más a traer a colación la importancia de este tipo de publicación, porque hace 50 años un tijuanense, Narciso Genovese, escribió un libro que se llama Yo he estado en Marte, que en su momento llamó mucho la atención de la prensa local, regional y nacional, porque bueno, él aseguraba haber tenido contacto con extraterrestres, etcétera, etcétera, y es un libro que dio tantas conferencias, algunos de ustedes lo conocieron. Sí. Entonces fue un personaje que dejó un precedente y una huella con esta temática, y por qué no en 2014, 2015, si ellos tuvieron esta experiencia, que narran esta publicación, por qué no abrirles ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que todo es historia, todo es cultura, y bienvenido. Entonces te dejo la palabra para que hagas el comentario inicial y después ya le damos la voz a Fabricio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Estoy muy contento de estar esta noche aquí con ustedes. Me considero un tijuanista, un humilde tijuanista que ama Tijuana. Hay 2 libros importantes en la historia de Tijuana, que es Yo he estado en Marte, de Narciso Genovese, y el segundo es que me gusta mucho, es Las leyendas de Tijuana, de Sor Abeja, Olga Vicenza. Y estos libros son un poco fuera de lo normal, vamos a decir, son extraordinarios porque narran leyendas, narran mitos, no es exactamente una historia científicamente comprobable. Hay 2 cosas que no son científicamente comprobables: los fantasmas y los extraterrestres. En la Universidad Estatal de San Diego, en el curso de astronomía, nos explicaba el Dr. Welch que las distancias son tan grandes que no podemos tener contacto con otras formas de vida. Podemos deducir que hay vida, pero no podemos tener contacto porque aunque ellos lograran una nave que pueda viajar a la velocidad de la luz, las leyes de la física no pueden ser traspasadas. Las leyes de la física te dicen que tú solo puedes volar a la velocidad de la luz, no puedes ser más rápido. Y las distancias a la galaxia más cercana indicaría millones de años. Entonces, académicamente, humildemente, Fabricio y 2 tijuanenses humildes no pueden competir contra las universidades del mundo, contra las academias, no podemos competir. Entonces, algo está pasando aquí. Ese es un misterio. Y entonces hay una teoría que se llama la teoría String, que no es académica, no conozco mucho esa teoría. Explica los fantasmas, explica que hay un atajo en donde, no sé, una especie de hoyo negro, no soy un especialista en esto, pero quebran en un atajo la distancia y se aparecen. Ha habido muchos avistamientos, etcétera. Yo no sé qué está pasando, no sé por qué no se revelan, por qué no vienen y nos dicen hola México, hola terrícolas, somos sus amigos. No sé qué está pasando. Entonces, yo voy a cederle la palabra esta noche a mi buen amigo Fabricio, a quien estimo mucho, y celebro que se le dé la voz a él, porque ninguna voz debe ser silenciada.
y yo le agradezco a IMAC, a Gabriel, que nos brinda este espacio, y a todos quienes nos han brindado el espacio. Ninguna voz debe ser silenciada. Voy a terminar rápido. Hace muchos años, un campesino veracruzano andaba sembrando y llegó un cacique y le dijo: ¿sabes qué? Ya te vi chiflando. La próxima vez que te vea chiflando no te voy a avisar. Ya te lo dije. No, pues aquel cuate agarró sus cosas y vámonos de aquí. No agarró el tren que va para Centroamérica y vámonos, ¿no? Y hay una película muy interesante que se llama El Príncipe de las Mareas, con Barbra Streisand y Nick Nolte. Se trata de que una familia, una mujer, 2 hijos son abusados sexualmente por unos ladrones que entran, irrumpen en la casa, roban y la madre les dice: cállense, su papá nunca lo va a saber. Y sigue la historia y ellos crecen, él crece ya grande con 2 intentos de suicidio, ella nunca se casa, crecen traumados. Finalmente en una psicóloga, la actriz Barbra Streisand, la protagonista, empieza a escarbar la historia y empieza a descubrir las secuelas psicológicas la teoría es de que si tú callas algo, tienes que desahogarlo, ¿no? Entonces, aprovechamos esta noche para que Fabricio nos cuente la historia, y pues yo agradezco nuevamente. Él tiene el espacio, yo no tuve el contacto extraterrestre, no es importante si creo yo o no. Lo más importante aquí es la voz de él esta noche y vamos a escucharlo. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco el espacio que se me da y la oportunidad que tengo de poder expresar y de poder explicar. Y primeramente mi pregunta es, ¿quién ha leído el libro? Si alguien lo conocía. No, aquí está, aquí Dios. Muy bien, es interesante porque a veces se da otra presentación y la mitad del auditorio ya lo había leído, otra mitad no, entonces hay muchas preguntas respecto a esta lectura, pero como empezamos de cero, pues eso me gusta también, porque puedo explicar de qué se trata primero. He hecho un cuestionario, pero varios puntos por los cuales se me preguntan las cosas. Y para darle seguimiento, pues empezamos primeramente de qué se trata el libro. El libro se trata de una experiencia que tuve en 1997, en mayo de 1997, cuando iba con un grupo de jóvenes excursionistas. Fuimos al lado donde está el hongo, para adentro, donde está los ejidos Guadalajara, y hicimos una caminata, nos separamos del grupo, nos perdimos, vamos a llamarlo así, lo encontramos bien el camino, que después puedo explicar por qué sucedió eso, y nos separamos 2 jóvenes, o sea, un joven de 14 años, Salvador Villanueva, y otro joven de 16, Lamorí González, y en ese entonces yo tenía 28 años. Decidimos separarnos por la decisión del guía, porque era un desastre donde nos estaban llevando, por muchas circunstancias que en ese momento, en medio del desierto, pues fue la decisión más sabia por lo que sucedió después. Caminamos y nos cayó la noche. En el momento que no teníamos para hacer fuego, decidimos subirnos a un árbol para pasar la noche arriba de un árbol. ¿Por qué arriba de un árbol? Porque había muchas serpientes de cascabel y por cualquier animal salvaje que pudiera en el área, gatos monteses o cualquier otro animal, obvio que nos sentíamos más seguros estando arriba del árbol. De eso sí se trata de lo que sucedió esa noche, porque desde esa noche después empezamos a ver ovnis y pues empezamos a ver seres extraterrestres. Y eso se trata el libro. El por qué el título del libro, pues se llama La noche en el árbol, porque todo sucedió arriba de ese árbol, de ese encino. Donde caminamos en un área muy desértica, pero había un lugar donde se juntan los cerros o el cañón, donde pasa el árbol, cuando llueve se hace el cauce del río y hay muchos grandes encinos. Entonces esa área nos tocó caminar por ahí para evitar caminar por el desierto donde no había sombras. Era la única área donde podíamos guardarnos del sol y de encontrar agua, puesto que nomás traía una cantimplora para los 3 que andamos perdidos. Y pues esto narra la historia desde que salí de Tijuana el 16
viernes 16, el sábado 17 y el domingo 18, hasta que regresamos. Esa es la historia, nuestra experiencia desde que salimos de aquí hasta que regresé. El por qué escribir la historia, por qué escribir esta experiencia. Hubo mucha oposición al principio, cuando llegamos, nos encontraron, fuimos rescatados por mi familia, por mi hermano, por mi cuñado y por una gente del rancho y por otro guía. Y llegando al rancho, los jóvenes no pudieron callarse y empezaron a hablar. Vimos esto en la noche, vimos seres, vimos ovnis. Los del rancho lo tomaron como, está bien, o sea, aquí es muy normal ver esto, muy común. Hasta mis hijos cuando ven las luces, corren tras de ellas y luego no las alcanzan. Para ellos no fue nada novedad. Para los que estaban con sus compañeros o otras personas, empezaron a pensar que estamos locos, pues que fumaron o que estaban haciendo, y empezaron la crítica negativa hacia lo que habíamos vivido. Nos callamos por un tiempo determinado, aproximadamente 2 años, y yo tenía muchas preguntas. En ese entonces busqué al licenciado Jaime Maussan, que es el que dije más conocido, que sabe de ovnis extraterrestres. Me acerqué a él y dije, tengo esas preguntas. Y empecé a preguntarle, bombardearlo con preguntas. Él estaba asombradísimo, me contestó algunas, pero él se quedó con más dudas. Así que me dijo, quiero platicar con los otros 2 jóvenes. Me interesa y quiero saber la historia, porque es una historia muy interesante. Fuimos al lugar después de 2 años, en 1999, en mayo exactamente, ese mismo mes, pero en el 99, y estando en ese lugar, antes de llegar al lugar, viendo por la terracería, a una altura considerable, pero no tan alto para poder distinguir un platillo volador, un ovni. Jaime Maussan frena el carro, se baja inmediatamente el carro, todo el equipo fotográfico y cámara tenía en la cajuela, saca las cámaras, saca todo y el ovni desapareció. Llega al rancho, llegamos al rancho, donde habíamos acampado, no donde nos perdimos, pero cerca ahí donde está el ejido Guadalajara 2, y afortunadamente estaba un grupo de los del ejido reunidos, tomando, charlando, platicando, y Jaime se presentó con ellos, les preguntó que él era un investigador, no les habló directamente del tema, pero les dijo si tenían algo extraño que pasaba aquí muy seguido, que si tenía algo algo anormal. Los del rancho se volteaban a ver uno al otro, volteaban a verse y dijo, pues no, aquí no pasa nada. Jaime pues bajó su cámara, la guardó y empezamos a platicar de otras cosas, de otros temas, y en las pláticas sale, oye, ¿te acuerdas cuando vimos al cometa que dio vueltas aquí 2 veces y luego cayó otra vez del cerro? Y oye, ¿recuerdas aquellas luces que bajaron y empezaron a contar solitos, empezaron a sacar toda la información? Y Jaime es lo que quería escuchar, dice, la cámara la tenía guardada, pero empezaron a hablar. Entonces dijo, esto sí, necesitamos que alguien nos acompañe para poder encontrar un árbol donde pasaron la noche estos 2 jóvenes. En ese caso estamos de los 3 jóvenes que están aquí. Y pues uno de Daniel, se me fue el apellido, no recuerdo el apellido, Daniel fue el que nos dijo, pues yo lo llevo, yo no creo nada de eso. Yo cada vez que veo una cosa cierro los ojos y no quiero ver nada de eso. Y muy escéptico nos acompañó. Caminamos toda esa tarde, la altura llegamos a una altura, pues no encontramos nada. La verdad estábamos muy cansados, decidimos acampar en un lugar, y en ese lugar que descansamos, a las 2 de la mañana, desperté y junto con Lamoni, el joven de 16 años, que en ese tanto ya tenía 17, 18 años, y me dijo, vamos al río, o sea, estamos en una parte alta para ver donde pasa el arroyo o el río. Y nos tocó observar 2 seres luminosos. Otra vez, en el momento que lo vimos, dije, despierta Jaime Maussan. Corrió a despertar a Jaime Maussan. Regresó Jaime Maussan, ahora sí tenía todo el equipo de cámaras a punto, empezó a grabar y empezó a ver todo, pero no se grabó nada. La cámara que traía una cámara de visión nocturna, estamos hablando de 1999, las cámaras en ese año pues grababan como unos 4 o 5 metros nada más de oscuridad, pero ese ser se encontraba a unos 50 hasta 100 metros más abajo. No se grabó nada, pero quedó el testimonio al momento que dijo, ahora sí, o sea, no hay duda plena de lo que ustedes vieron es real. Lo estoy viendo ahorita. Él fue a buscar el famoso árbol, pero se encontró con una sorpresa que le cambió su vida. Es así como
sucedió esa experiencia y pues regresamos al árbol y en el libro meto fotografías de esa experiencia. Cuando nos perdimos no llevábamos cámara, pero ya cuando fui con Jaime Maussan, yo llevaba cámara fotográfica y metí muchas fotografías de esa oportunidad que tuvimos, pero ya con un sentimiento de que ahora sí, si no nos creen, ahora somos más, o sea, somos más, escribimos y aquí está. El proceso del libro fue hubo mucha publicidad en ese tiempo, o sea, Jaime lo anunció por todas partes, hubo videoconferencias, fue invitado a otro rollo con Adal Ramones, estuve con el programa de Cristina en Miami, se dio a conocer mucho. Hubo el Congreso Mundial de Acapulco también, estuvimos participando ahí como expositores. Ahí me tocó conocer a mucha gente importante acerca del fenómeno OVNI, como Sisto Paz, el italiano, el estigmatizado italiano, se llama Giorgio Giovanni, muchos investigadores del fenómeno americanos que han escrito muchos libros y que han investigado seriamente el fenómeno. Y puedo comprender, cada vez que pasaba el tiempo, podía comprender más lo que había pasado, lo que había visto. Ahorita estoy en una reunión. Pasa el tiempo, aquí José Escobar me invita, junto a un pequeño grupo de amigos, y los invita a escucharnos, a tener preguntas, y poco a poco fui dándole a conocer por otros lados, ya más directa. Cuando me invitan a los programas de televisión o radio, el tiempo es muy limitado, el tiempo lo dan 5 minutos, 10 minutos, el tiempo en televisión es carísimo, por tanto son 5 minutos, 10 minutos nada más. O sea, entonces, ¿qué es lo que preguntan en la entrevista? Pues lo básico, ¿qué vieron y cómo fueron? Entonces, no, pues vimos, son los mismos seres y se acabó, pero muy limitada la información por ser el tiempo limitado. Cuando José Escobar me invitaba con el grupo, pues ya le extendía un poquito más. Un amigo nada